Estamos en línea con Gabriela Esteves, diputada nacional por el Frente para la Victoria. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Te habla Lucía. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Lucía, Gaby? buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá recién estamos terminando un acto con Axel Kicillof, Martín Fresneda en San Francisco. Muy bien. ¿De qué fue la charla? Hicimos todo un recorrido por el departamento, estuvimos visitando, yo soy autoridad de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, así que, y él también forma parte de esa comisión, así que estuvimos recorriendo tambos en la zona, estuvimos también recorriendo pequeñas pymes industriales, y luego terminamos con una charla muy, muy convocante en San Francisco, donde se habló de la situación socioeconómica del país, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también de la situación de las pequeñas y medianas industrias de la zona. Muy bien. Sí, la verdad que hay que empezar, digamos, ya se viene hablando de todo esto, pero cada vez, todos los días nos levantamos con una nueva y nos cachetean por todos lados. No nos terminamos de reponer o encarar alguna estrategia que ya vienen con otra cosa. La verdad que está bastante difícil la coyuntura. Bueno, para eso hay que salir, hablar con los vecinos de cada una de las localidades. A nosotros nos toca en Córdoba, pero en cada una de las localidades del país, y tratar de construir con los vecinos de cada localidad las respuestas pertinentes en términos de cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar, cómo vamos a hacer para volver a levantar, porque, a ver, esto no puede durar demasiado tiempo, digo, en algún momento hay que volver a reconstruir y tenemos que estar listos para llegar a ese momento para reconstruir, y también tenemos que tener estrategias para que esta crisis que se construyó durante estos 2 años y medio no termine de devastar todo y que nosotros podamos volver a, sobre las bases que quedaron de los 12 años anteriores, volver a levantar nuestra industria nacional y volver a levantar nuestras economías regionales. Y bueno, y para eso hay que recorrer, hay que hablar con los productores, hay que hablar con los vecinos y hay que pensar en conjunto. Sí, la verdad que es lo más importante, poder conocer, digamos, qué es lo que está pasando y en función de eso empezar a definir acciones. Gaby, Sí. ¿cuál es tu sensación, digamos, al estar a días de tratar la ley por el derecho al aborto legal y seguro? Tantos años llevó como sociedad a empezar a sentar este debate. ¿Cuál es tu sensación en relación a esto? Mira, me cruzan muchas sensaciones porque, por un lado, yo he militado desde hace muchos años la despenalización del aborto, siempre desde una mirada del acceso integral a la salud de la mujer y desde la justicia social, y siempre como que nos quedaba muy lejos. Bueno, a partir de nuestro proyecto político logramos avanzar en 2 pasos que consideramos que eran fundamentales, que era la educación sexual integral y el acceso a los anticonceptivos de manera gratuita, Sí. que son medidas importantísimas para poder avanzar en el paso subsiguiente, que tiene que ver con el aborto seguro, legal y gratuito. Lamentablemente durante nuestra gestión no pudimos darnos esa posibilidad de discutir la ley del aborto seguro, legal y gratuito de la campaña, pero siempre nos quedó eso pendiente y ahora lo vivo con mucha ansiedad, con una profunda responsabilidad política en términos de la representación que debemos ejercer como diputadas de la Nación, y también como un derecho que a las mujeres nos ha sido vedado durante muchísimo tiempo, que tiene que ver con el derecho sobre nuestro propio cuerpo y con el derecho hacia la salud integral. Gaby, hoy más que nunca sentís que la mujer está empoderada. Yo creo que hubo un proceso de empoderamiento que tiene que ver con la ganancia de derechos, con el reconocimiento, no ganancia de derechos, durante los años de Néstor y de Cristina, donde a través de estas leyes que te decía yo, la ley de educación sexual integral, el acceso a los anticonceptivos, con lo que tiene que ver con los diversos ámbitos de participación de la mujer que se abrieron, con lo que tiene que ver con todos los programas de reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento también de las labores de cuidado. Después de un proceso de construcción
permanente del empoderamiento de las mujeres que tuvo una respuesta muy contundente cuando se empezaron a dar los primeros síntomas de esa crisis que construyó el proyecto de Macri, con una salida de las mujeres a la calle fuertemente para expresarse en contra de la crisis que tenía una expresión muy concreta hacia las mujeres a través de los femicidios, donde dijimos ni una menos, y donde salimos en todo el país a luchar porque no queremos soportar más violencia sobre nuestros cuerpos, porque no queremos soportar ningún tipo de violencia hacia nosotros en ninguno de los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida, y porque además somos un movimiento fundamentalmente antipatriarcal, antineoliberal y revolucionario, y lo demostramos en la calle, lo demostramos en la defensa de nuestros derechos y lo demostramos ante el freno que nosotros le estamos poniendo a la crisis, porque fuimos las mujeres las únicas que tuvimos la capacidad de llevar adelante un paro general de este gobierno. Exactamente, sí, eso fue como muy importante. Gaby, viste que hay como muchas posturas, digamos, a favor y en contra. Quizás tiene que ver mucho con esto de la desinformación, más que nada las posturas en contra, son como quizás miradas que son muy subjetivas y personales. Además del deseo de querer que esta ley salga, ¿vos cómo palpitás, cómo sentís que se puede llegar a dar esta votación en el Congreso? Mira, nosotras somos muy optimistas. Primero porque entendemos que los que estamos allí somos representantes del pueblo y el pueblo está hablando y está siendo muy contundente. Hay más de un 65% de la población que se ha expresado a favor del aborto seguro, legal y gratuito, y creemos que los diputados y las diputadas van a hacerse cargo de esa representación y lo van a demostrar en la votación en el Congreso. Han sido 2 meses de plenario de comisiones donde se han presentado diferentes argumentos. Durante esos 2 meses, quienes no estaban muy seguros de cuál era su posicionamiento al respecto han podido escuchar de diferentes profesionales, de diferentes ámbitos y también de diferentes sectores que expresan organizaciones, que expresan experiencias personales también, diferentes puntos de vista que suman a la construcción de una visión, que suman a la construcción de un posicionamiento, y que entiendo que en estos 2 meses todos aquellos diputados y diputadas que a lo mejor no tenían la información suficiente o que no conocían ese tipo de experiencia o que no conocían la realidad objetiva del territorio y de las mujeres que se mueren por las prácticas clandestinas de abortos ilegales e inseguros, van a rever su posicionamiento y seguramente van a acompañar porque lo van a entender como una responsabilidad en su ejercicio de la representación y como una responsabilidad como funcionarios que conforman parte de uno de los poderes del Estado. Claro, exactamente, que se puedan, digamos, despegar de su subjetividad y que cumplan efectivamente el rol de representar a la ciudadanía, digamos, más allá de sus cuestiones personales. Gaby, nos estabas contando que habías estado en San Francisco, que habían hablado de esta cuestión de la deuda. Yo te quería preguntar sobre estos 50.000 millones, sí, que en principio parecía que eran 30 y ahora parece que son 50. 50 del FMI más 5.000 millones más que vendrían a partir de créditos de bancos privados. Y rápidamente, así, ¿cómo influiría esto, digamos, con esto de que, bueno, lo personal es político, cómo nos va a influir a nosotros, digamos, este préstamo, dónde nos... Digamos, bueno, pero directamente impactar, porque estos préstamos vienen con cláusulas que tienen que ver con trazos económicos y políticos que exige el Fondo Monetario Internacional llevar adelante a los países que toman deuda. Y esto tiene que ver con ajuste, con recorte y que tiene que ver con también el recorte en términos de derechos a la salud, a la educación, a un salario digno. Sobre esas cosas va a impactar sobre las paritarias, va a impactar sobre presupuesto en salud, sobre presupuesto en educación, sobre los trabajadores del Estado, porque tienen la exigencia por parte del Fondo Monetario de achicar el Estado más aún de lo que lo han achicado.
y la verdad que impacta en las condiciones de vida que vamos a llevar de ahora en adelante, porque vamos a bajar nuestra calidad de vida en todos los ámbitos, digo, inclusive en lo que tiene que ver en servicios, en lo que tiene que ver con el transporte, todo eso se va a encarecer y va a bajar la calidad. Esa es la situación en la que nos está metiendo el gobierno nacional. ¿Ustedes recuerdan cómo vivíamos en el 2001, a fines de los 90? ¿Se acuerdan lo que eran los niveles de nuestros servicios? ¿Se acuerdan lo que era PAMI? Bueno, a eso nos están volviendo a conducir y eso es el Fondo Monetario Internacional. Sí, nos están llevando, digamos, de nuevo a esa situación. Y hay muchos que, bueno, hemos despertado a la política y a la militancia con el proyecto de Néstor y Cristina, y por ahí no tenemos tanta conciencia política del 2001, pero sí lo hemos vivido en nuestras casas y, digamos, en la vida. Entonces es realmente cierto que todas estas decisiones macroeconómicas terminan influyendo en lo cotidiano. Gaby, venís militando hace mucho tiempo, tuviste la posibilidad de estar y ver el antagonismo de estos dos gobiernos. ¿Cuál es tu evaluación del rol de la oposición hoy? ¿Cuál es la evaluación que hago del rol de la oposición ahora? Sí. Mira, hubo como dos etapas del rol de la oposición del rol que asumió la oposición durante estos 2 años y medio de gobierno. Nosotros desde el Frente para la Victoria PJ siempre tuvimos un mismo posicionamiento que tenía que ver con la defensa de las conquistas que se habían llevado adelante durante los 2 años de nuestra gestión, en términos de los trabajadores, en términos de las mujeres, en términos de los derechos de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad. Siempre tuvimos el mismo posicionamiento en términos de soberanía nacional, siempre tuvimos ese posicionamiento de defender lo que se había conquistado, pero hubo un cierto sector de la oposición que con el argumento de defender la gobernabilidad acompañó muchas de las leyes de expoliación de derechos y de soberanía y de nuestra economía nacional. Bueno, ese sector de la oposición ahora está viendo la situación de otra manera, está entendiendo su rol de otra manera y está acompañándonos en muchas de las leyes que nosotros estamos presentando y en muchas de las discusiones que nosotros estamos dando en el Parlamento. Estamos logrando construir acuerdos y yo creo que ese es el rol que nosotros tenemos, ¿no? Tratar de construir los consensos suficientes como para ponerle freno a este proyecto de hambre y de miseria. Y creo que lo estamos logrando y te puedo asegurar que es con mucho esfuerzo, con mucho diálogo, con la generación de los espacios para poder discutir estas cosas, con mucha responsabilidad política también. Claro, sobre todo mucha voluntad, digamos, porque en estos momentos llegar a puntos en común para poder llevar adelante proyectos, digamos, con varios sectores de la oposición, cuesta bastante y como vos decís, lo hemos visto en estos 2 años y medio, que bueno, finalmente, y es bienvenido que se puedan llegar a estos mínimos acuerdos. Gaby, estuviste en Juárez Selman, sí, el otro día acompañando y apoyando a los damnificados. ¿Cómo te enteraste del conflicto? ¿Qué es lo que pudiste ver, digamos? Mira, a las 7 de la mañana me enteré porque prendí un noticiero de las 7 de la mañana y vi lo que estaba pasando y salí para allá. Esa es la realidad. Sí, me enteré porque fue un desalojo que no tuvo notificación previa, cayeron y cayeron de la manera que cayeron, como lo vieron todos, con la fuerza de seguridad, en medio de la madrugada, un día de muchísimo frío y con mucha violencia por parte de quienes deberían estar cuidándonos, que es el Estado. Sí, la verdad que fue bastante violento y muy triste. Yo también tuve la posibilidad de estar ahí acompañando y ver en qué se podía dar una mano y la verdad que era bastante desolador el fuego, los niños, una situación muy fuerte y sobre todo, viene de la mano de este gobierno provincial que para muchos no es sorpresa, digamos, lo que está haciendo, pero me parece que es como irremontable, no hay manera de justificar una cosa así, no. Lo del otro día fue cruento, mira que yo me esperaba por parte del gobierno de la provincia, porque nos lo ha demostrado, ciertas cuestiones de insensibilidad, pero lo que pasó el otro día directamente fue deshumanizante. Sí, claro, no tiene que ver con una cuestión de política, sino es una cuestión humana.
Claro, fue deshumanizante, fue Sí. descorazonador, fue no tener ni la más mínima sensibilidad, fue atentar con el sector más vulnerable de los vulnerables, contra los niños, contra las mujeres víctimas de violencia, contra familias que no tenían absolutamente nada, que son a quienes deberían estar cuidando, contra ellos atentaron. Y la verdad que cuando el Estado lleva adelante ese tipo de acciones, no hay retorno. No, es cierto. No hay ningún tipo de retorno. Y contextualizando esto, ¿vos cómo ves el futuro de la política en Córdoba? ¿Qué podés ver, digamos, vaticinar de alguna manera? Mira, yo lo que creo es que si el peronismo de la provincia de Córdoba no empieza a reflexionar, a recalcular su política, si no empieza a generar un nuevo vínculo con la base, la va a tener difícil. Yo creo que hay que trabajar sobre eso, creo que el peronismo se debe eso en la provincia de Córdoba, y si no, le va a estar entregando la provincia a Cambiemos. No, por favor. Que sea eso no puede suceder, digamos, tenemos que ver de qué manera se llega, aunque es muy difícil poder encontrar puntos de encuentro con este peronismo que no tiene nada que ver, por digamos. Eso, primero tienen que asumir el rol de opositores, segundo tienen que asumirse peronistas, claro. Y generar prácticas políticas peronistas, y después a lo mejor se puede llegar a generar algún espacio de discusión. Con este tipo de acciones por parte del gobierno de la provincia es imposible. Sí, no se puede sentar a dialogar nada. No. Sí, la verdad que es muy triste, pero bueno, nosotros los militantes nos queda eso, ¿no es cierto? Quizás en estos 12 años de gobierno estuvimos, digamos, del gobierno anterior de Néstor y Cristina, tuvimos la posibilidad de aprender a lo que era, digamos, militar, y hoy nos toca poner en práctica toda esa militancia y todo lo que aprendimos de ellos y de un montón de dirigentes y de compañeros que nos representan. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la claridad. Sí, ahora te voy a hacer otra pregunta que me están preguntando. Opinión con el convenio. Disculpa, no leo bien. Perdón, Gaby, disculpa. No te preocupes. A ver, Maxi te va a hacer una pregunta ahí. Gaby, ¿cómo estás? Maxi Salas te saluda. ¿Cómo te va? Gaby, bueno, en relación a esto que vos venías diciendo, en cuanto a la situación de las 120 familias que han sido desalojadas, directamente destruyendo la única dignidad que defendían en ese territorio en el Parque Esperanza, consultarte cuál es tu opinión respecto al convenio firmado hace un mes atrás entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia, denominado Calles Calientes, que permite el acceso de gendarmería en los barrios populares y vulnerables de Córdoba. ¿Querés que te diga que pienso que se estaban preparando para hacer estas cosas? Eso es lo que creo. Creo que se están preparando para llevar adelante este tipo de prácticas contra los sectores más vulnerables, porque no hay posibilidad alguna de llevar adelante un proceso tan terrible de ajuste si no reprimen, si no amedrentan, si no se llevan todo por delante. Lo que pasó el otro día también tiene que ver con la política nacional. En nuestro gobierno hubiese sido imposible que se llevara adelante semejante operativo. No lo hubiésemos permitido jamás. Bueno, lo pueden hacer porque el contexto está dado para que las cosas sean de esta manera y porque hay un acompañamiento por parte del gobierno nacional. Claro, es como que además justamente están yendo contra un sector el cual los medios se han encargado de que la clase media trabajadora de repente los vea como una cuestión, el famoso término el choriplanero, el negro que quiere cobrar. Sí, por supuesto, han hecho todo un trabajo primero de instalación mediática, de generación de odio, para poder justificar lo que iban a hacer con las fuerzas de seguridad. Eso es así. Exactamente, y además particularmente lo que pude llegar a escuchar, inclusive lo pude llegar a escuchar, lo presencié, que fue una de las cosas, fue terrible escuchar a la policía, ¿no es cierto?, decirle a los vecinos que estaban ahí que se volvieran a su país. Sí, no, una cosa espantosa, xenofóbica, un espanto. Ay, te tengo que cortar, perdóname, pero... No hay problema. Te pido mil disculpas. No, por favor, no te preocupes. Bueno. Muchísimas gracias. Dale. Un beso. Un beso. Gracias. Chao.